Bueno, queríamos consultarle cómo llega esto a los productores tucumanos específicamente y del NOA, que ustedes ya venían advirtiendo que podía ser un golpe, no sé si fatal, pero bastante duro para la producción, ¿no? Sí, estábamos esperando, esto era cuestión, lo habíamos anticipado, nosotros sabíamos que este gobierno venía con estas medidas, nosotros tomamos una medida antes del 3% este adicional, que creo que es donde está toda la confusión. Acá no se está discutiendo sobre un 3%, no son 3 puntos, acá son casi 10 puntos desde diciembre hasta ahora. Claro. O sea, el productor sembró en noviembre o en diciembre y hasta ahora, faltando 30 días, 45 días para cosechar, ha sufrido 2 modificaciones en su esquema de números que hace para sembrar. También desde que se anunció ayer, ya se confirmó esta medida, se habla de que será para quienes produzcan más de 1.000 toneladas, por ahí mostrando como si las 1.000 toneladas fueran para grandes productores. No estaría siendo tan así, ¿verdad? No, primero que no es así. Segundo, qué mirada tan distinta tenemos de querer parece que quisiéramos un país que produzca menos. En vez de incentivar y motivar al que produce más, parece que quisiéramos castigarlos. Por eso las miradas son tan distintas. Este enjambre de segmentación que están haciendo no va a conducir a nada, va a conducir a mayor burocracia, a tener cuidado con fomentar la corrupción, a todos los males que ya venimos teniendo cuando tenemos un Estado que es burocrático y que en vez de fomentar la producción y hacerlo más sencillo, no, hace y toma estas medidas que son, la verdad, totalmente poco alentadoras para la producción. ¿Por qué habla de alentar a la corrupción? Y bueno, porque si uno va la segmentación, la compensación, hacer trámites, presentar papeles, ir a buscar un reintegro que en otras ocasiones no se dio nunca. No, tenemos que hacer un Estado eficiente, moderno, que este tipo de situaciones no se produzcan más. Por eso me parece que lo fácil lo hacemos difícil. Y no es eso lo que está buscando la Argentina. La Argentina está buscando una Argentina competitiva, una Argentina que exporte al mundo, que genere divisas, para contrarrestar todos los males que tenemos. Se habla también en este anuncio de ayer de supuestos beneficios o algunas excepciones para las economías regionales. Sí, hasta acá no las hemos visto, pero ponerlo como moneda de cambio, beneficiar a algunos, perjudicando a otros, tampoco nos parece. Digamos, el limón, por ejemplo, no se ha tocado. Claro. Y tocar algunas variedades de maíz, como se han tocado, el maíz pisingallo, que no incide en lo más mínimo en las hectáreas sembradas, realmente muy preocupante, muy afligido por esta situación. Además, ¿cuánto ya en Tucumán y en el NOA vienen advirtiendo ustedes los productores que tienen un porcentaje ya añadido por lo que es flete, por ejemplo, por lo que es rindes, que son diferentes a la zona núcleo? Por eso, ¿Y de cuánto es ese porcentaje más o menos relativamente? Bueno, hay que ver cuáles son los nuevos números que van a pasar en el transporte y demás, pero por eso la realidad del norte, la realidad de Tucumán en este caso es totalmente distinta. La distancia al puerto, como usted decía, el menor rendimiento. Venimos en un año que es tremendamente complicado, con secas, después con mucha agua, ahora de vuelta con pronósticos de seca, y es ahí donde pedimos que articule el gobierno provincial y nuestros legisladores para transmitirle al gobierno nacional algo que debería saberlo. Y lo que nos preocupa en definitiva es ver que no hay ninguna política agropecuaria para el país, solamente son medidas recaudatorias. Todo esto que se está tomando son medidas recaudatorias. ¿Qué puede suceder? Y pregunto esto porque ya en ocasiones anteriores, lo habíamos charlado creo con usted en otro programa también, hay productores que dejan la actividad. Sí, hay productores que no van a sembrar. Con este sistema se les hace absolutamente inviable el negocio. Esto ya se lo ha presentado, lo llevamos al proyecto. Lo que va a suceder va a ser eso. O sea, no es que podría suceder, eso es lo que va a suceder, lamentablemente. Imagínese usted o piense que el campo en 20 años ha aportado casi 100.000 millones de dólares en concepto de retenciones para la economía nacional. Y no se ha modificado la pobreza, no se ha modificado la desocupación. Vuelvo a insistir que este problema es la mala administración y un Estado deficiente
que solamente busca dinero en la misma caja. O sea, usted está diciendo de alguna manera que este gobierno que le pide esta solidaridad, este esfuerzo solidario, es quizás el mismo que ya lo viene pidiendo, que ustedes ya lo vienen aportando y la situación no avanza, digamos, sí, yo como creo país, que, digo, ¿no? Sí, como sí, sociedad. yo creo que la sociedad lo entiende perfectamente porque el campo viene aportando mucho y acá la falta de solidaridad, la falta de realidad es del Estado, un Estado deficiente, un Estado que tiene unas estructuras totalmente sobredimensionadas, que el gasto público y político no lo bajan. ¿Para qué vamos a hablar sobre temas que ya son recurrentes, ¿no? La cantidad de asesores, la cantidad de estructura estatal que hace que se consuma toda la riqueza que puede generar un sector y que en definitiva no ayudan al sector desprotegido, ni a la pobreza, ni a la desocupación, ni a los sectores más carenciados. ¿Y ustedes para dónde ven? Porque siempre se habla de gobiernos que buscan darle un modelo de país y que ese modelo va cambiando, un modelo de un país de servicio, un modelo de país agroexportador. ¿Usted qué ve en estas medidas que está tomando el gobierno? ¿O qué intuye, digamos? No, simplemente, por eso digo, más allá de los gobiernos, esto debería trascender y definitivamente saber hacia dónde vamos. Queremos un país exportador, un país que se integre al mundo, un país que genere dólares genuinos, o queremos medidas recaudatorias solamente para hacer subsistir un Estado que, vuelvo a repetir, es profundamente deficiente. ¿Cree que pueden volver estas fuertes campañas que hubo en algún momento de mostrar a los productores como hombres con mucho dinero, los hombres de las 4x4, los hombres de la oligarquía? No, yo creo que la sociedad nuestra va madurando, va sabiendo, vamos entendiendo, todos tenemos que hacer autocrítica, los dirigentes también tenemos que hacerlo, pero yo creo que la sociedad es consciente de que acá el gran mal argentino, el problema que tenemos, si no uno habla con una pyme, un comerciante, un industrial, saben que es la estructura del Estado y el costo político y público. ¿Qué evaluación hacen ustedes, los dirigentes tucumanos, digo? Ayer desde la mesa de enlace decían no están las condiciones para hacer un paro, estamos dialogando, dieron algunos beneficios a economías regionales. No, yo creo que los tiempos de los dirigentes por ahí son distintos y las realidades geográficas son particulares. Nosotros respetamos muchísimo la mesa de enlace, estamos en comunicación constante con el presidente de Confederaciones Rurales, con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, pero bueno, acá en Tucumán tenemos una realidad distinta. Nosotros hemos decidido conjuntamente con APRONOR estas medidas de cese de comercialización sin afectar a otros sectores de la sociedad y seguramente nos vamos a estar juntando esta semana para ver cuáles son los pasos a seguir. Claro, sigue esta medida de fuerza que es toda esta semana, digamos. Sí, está toda esta semana, hasta el día 9 inclusive, y bueno, vamos a seguir viendo la manera de que nuestro gobierno provincial articule con el gobierno nacional para que esto no, de alguna manera tiene que darse vuelta y entender que la mirada tiene que ser distinto. Acá, si no se cambia este tema de retenciones, va a quedar mucha gente sin trabajo y muchos productores sin sembrar. ¿Están hablando con alguna autoridad provincial, con el ministro Fernández? Sí, conversó con el ministro Fernández, vemos distinto, digamos, con un diálogo respetuoso, pero con miradas totalmente distintas. O sea, el ministro está de acuerdo con estas medidas nacionales. Sí, yo conversé con el ministro informalmente en alguna ocasión y formalmente en otras. Hace muy poquito estuve con él. Ellos son partidarios de esta segmentación y nosotros somos rechazamos absolutamente las retenciones. Las retenciones, fíjese que en los países se protege y se subsidia la producción. Claro. Al contrario de lo que hacemos acá, creo que hay 9 países en el mundo que están con el tema de las retenciones. O sea que por eso las miradas son totalmente distintas. Y de los grandes productores, entre los que está Argentina, ninguno, ¿verdad? No, por supuesto. Digo, ni Brasil, ni Estados Unidos. No, se protege al que es decir, invertir, producir no es mala palabra. Al contrario, eso es el camino que hay que seguir para que cuando se genere esa riqueza, y si el Estado administra bien y lo pasa a los sectores más pobres o más complicados o más marginales, se pueda ir saliendo de esta situación que nos preocupa muchísimo. No ha cambiado nada. Llueve en Tucumán y se inunda. Claro. La pobreza no modifica.
La pobreza en Argentina ronda el 35, el 40%. Cuando la soja costaba $600 y las retenciones eran similares a las de ahora, tampoco se modificó el índice de pobreza. Entonces la plata no está yendo a ese sector. La plata está yendo a un Estado que la malgasta y que la mal administra. Murga, por último, ¿cuándo se van a reunir de nuevo los productores tucumanos con los productores del NOA para ver cómo siguen o qué hacen? El día viernes, probablemente estamos comunicando ahora, estábamos hablando con el presidente de APRONOR, que nos parecía prudente volver a juntarnos el día viernes y bueno, seguir viendo cuál va a ser el camino y cuáles son las acciones a seguir y escucharlos a los productores. Bien, muchas gracias. No, muy amable, muchas gracias a ustedes. Por favor. Hablábamos con Sebastián Murga, el presidente de la Sociedad Rural